muy, supongo, el espíritu aquí con nosotros. Y bueno, creo que ya todos ustedes saben que tuvimos este proyecto durante 5 años. Fue un proyecto muy largo, muy ambicioso, interinstitucional, involucró a Universidad de Colima, ITESO y Universidad de Guadalajara, grupal, en cuanto que éramos las 4 investigadoras responsables, y con intenciones de formar becarios y que estuviera también con nosotros una chica doctorante que hizo, más bien ya era doctora, hizo 2 estancias postdoctorales, 2 años, y tuvimos 7 becarios, 2 de maestría y 5 de licenciatura, que era la vida íntima de las relaciones de pareja. Entonces, hace 5 años arrancó formalmente el proyecto, aunque claro, con su elaboración previa casi de 1 año antes de su arranque formal. Tuvimos un apoyo de CONACYT muy generoso, que no nos pudimos acabar, lamentablemente, entre la pandemia y las fechas muy rigurosas del CONACYT para regresar los recursos no ejercidos. Fue una pena, pero bueno, no pudimos gastarlos todos, qué terrible, pero sí pudimos generar mucho más de lo que habíamos imaginado. Y bueno, lo que ahora vamos a platicarles es sobre los productos en forma libro, pero en realidad no solo esos productos están en un sitio web que creamos para difundir los resultados del proyecto. Eso es algo muy poco común. En este sitio web que nos alojaron en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la página del Centro Universitario, se abrió una pestaña en particular que se llama Novedades de Investigación, y dentro de esa pestaña existe nuestro proyecto. Hasta ahora es el único que está, y les vamos a mostrar todo lo que contiene, que creo que es realmente algo muy novedoso, que abramos nuestro corazón y nuestras entrañas, digamos, como del proceso al acceso de cualquiera que lo desee, y van a ver las cosas que tienen. Bueno, esa es la hermosa diapositiva que nos hicieron estas mujeres hiperorganizadas, y que nos hicieron una difusión buenísima de esta colección. La verdad, el único libro que se ha presentado en pandemia fue el primerito, que tuvimos la suerte que nos lo presentara Adriana García Andrade, que está por aquí, y Rosario Steinau. Luego Adriana publicó una reseña en la revista Sociológica sobre este libro en particular, pero el resto de libros no han sido presentados. Entonces es la primera vez, y estamos, bueno, muy contentas de que sea aquí, que es un público, además, bueno, no podría ser más adecuado, o sea, interesado justo en estos temas que son tan particulares, tan específicos, y que no tiene uno por qué justificar demasiado por qué la vida íntima es relevante, ¿verdad? Así como, o por qué el estudio de las emociones es relevante socialmente. Entonces, como ven, ahí está la página del curso, está la pestañita del lado derecho que les contaba, Novedades de Investigación, y ahí está nuestro proyecto que se llamó Intimidad y Relaciones de Pareja en la región centro-occidente del México contemporáneo, desafíos socioculturales, y fue parte, bueno, fue apoyado en la convocatoria de Ciencia Básica de 2016, y están los sellos institucionales de nuestras organizaciones, digamos, que nos ampararon, y bueno, puedes ir más abajo. Aquí contamos un poco qué quisimos incluir en todo este gran, digamos, temática de la vida íntima. Bueno, incluimos 5 grandes ejes. Uno de ellos fue las trayectorias conyugales, es decir, por qué las parejas se emparejan y se desemparejan, y quiénes son los que se emparejan y quiénes no, y en términos de sus semejanzas y diferencias etarias, de formación educativa, culturales, de nivel socioeconómico, etc. Y no solamente eso, que eso siempre ha sido estudiado desde lo demográfico, sino que Ana José Cuevas, que lideró este eje, se involucró en todo el tema obvio de las emociones, es decir, ¿por qué las parejas se unen? Uno supondría que siempre es el enamoramiento, pero no, pero no. Y también, bueno, los conflictos que las deshacen y las rehacen esas parejas, ¿no? Entonces, un eje fue ese, las trayectorias conyugales. El segundo eje fue los roles de pareja. De ese se encargó nuestra becaria postdoctorante Ana Gabriel Castillo, que también venía de la Universidad de Colima, y que desarrolló un planteamiento teórico muy interesante, muy pertinente, muy adecuado para analizar los arreglos de pareja, ya si fueran tradicionales, transicionales o equitativos. Un poco una tipología como de lo que viene heredado, lo que está como en transformación plena de contradicciones, y los nuevos arreglos genéricos al interior de las parejas. El tercer eje fue
los cuidados mutuos, que aquí Rocío Enríquez fue la responsable de ese eje y del cual hablará más adelante cuando justo hable de su libro. El cuarto fue la sexualidad, que fue el que estuvo en mi cargo. La sexualidad no solamente en términos de qué hace la gente, sino si habla de eso o no, si le concede alguna relevancia en su vida de pareja, qué emociones se relacionan con su vida sexual, si eso en realidad es tan fundamental en la vida de las parejas o no lo es, en fin, ¿no? Y el último eje que tuvo que ver con lo que desarrolló Tania Rodríguez, que es todo el tema de las nuevas tecnologías, la digitalización de la vida social y cómo está metida hasta las entrañas en la intimidad de la familia, de las parejas, de la sexualidad, de los emparejamientos nuevos, todas las aplicaciones que ahora conocemos y también la nueva, digamos, conflictividad derivada de eso en las parejas, ¿no? Entonces fueron 5 ejes. Ahí en el sitio hay un enlace a un documento que los explica de una manera más amplia. Luego, nuestra perspectiva metodológica fue mixta. Es tradicional para abordar estos temas que se utiliza un abordaje cualitativo, eso es ampliamente conocido, pero quisimos también hacer una encuesta y al final hicimos 2 encuestas. Entonces hicimos un levantamiento de entrevistas antes de la pandemia, que llegaron a ser 81, en donde en las ciudades de Colima y Guadalajara, en el medio urbano, con un equipo obvio, con nuestros becarios y todo eso, nadie podría haber hecho un trabajo tan amplio de entrevistas con una muestra de personas adultas heterosexuales de 3 grupos de edad. Nuestra intención también fue comparar 3 generaciones, adultos jóvenes, adultos medios y adultos mayores, y logramos ese corpus de 81 entrevistas que fue enorme. Luego vino la pandemia y la encuesta que ya teníamos por arrancar tuvo que suspenderse por la disposición federal que suspendió cualquier tipo de estas actividades, pero hicimos una encuesta virtual en la primera semana de mayo del 2020, lo cual significa que estábamos en el periodo de confinamiento más duro, es decir, más estricto, y tuvimos alrededor de 1000 respondientes, y con base en esa información generamos 2 artículos de investigación, uno publicado en la revista Espiral, que es el de intimidad y relaciones de pareja durante el COVID-19, y otro publicado en la revista Encartes de Ciesas, la revista multimedia Encartes, que es el que está arriba con igualdad, género y cuidado en tiempos de COVID. Este último de autoría de Rocío, Ana José y Ana Gabriel, el segundo de autoría de Tania Rodríguez y yo. Era un número especial que hizo Espiral para estudios sobre pandemia, que justo salió en pandemia, fue un número como muy rápido, ¿no? que alcanzó a procesarse. Y bueno, ya que pasó el periodo más estricto de confinamiento y se volvió a permitir el levantamiento de encuestas, ya ahora sí se echó a andar esa encuesta, la originalmente planeada, que fue ya en formato tradicional de encuesta y que llegó a tener una muestra de 1.600 personas que respondieron, 800 por ciudad, y que tenemos ya también la información, si quieres ir más, ¿dónde está? Más arriba, hacia arriba, por favor. Ahí donde dice, pues, fíjense, dice diseño e instrumentación de una metodología mixta, se abre paréntesis y viene el guión para entrevista semiestructurada que utilizamos, luego el cuestionario de relaciones de pareja durante la pandemia por el COVID-19, ahí lo pueden encontrar, luego el cuestionario de la encuesta normal presencial que hicimos, y más adelante ponemos los resultados de la encuesta por eje temático. Cada link de esos que está iluminando Edith, al picarle les despliega documentos en PDF, algunos muy grandes, algunos más pequeños. Por ejemplo, el cuestionario, pues obvio es un cuestionario de unas cuantas páginas, pero ustedes saben lo que nos costó hacer ese cuestionario. Yo estoy segura que lo saben. Tanto el del guión de la entrevista semiestructurada como los cuestionarios para la virtual y para la presencial fueron trabajos realmente de mucho tiempo, porque los temas de la vida íntima no hay una tradición de experiencias cuantitativas para abordarlos. Son pocas las personas, Yaso es una de ellas, que han explorado estos temas más subjetivos, más cualitativos en términos de un instrumento cuantitativo, pero la verdad es que no hay demasiados ejemplos que seguir. Entonces fue algo problemático, fue algo que nos costó tiempo, mucho trabajo, y ahí pueden encontrar, por ejemplo, los reportes de resultados
por eje. El 1 fue trayectorias conyugales, el 2, como les cuento, roles de pareja, el 3, cuidado mutuo, el 4, sexualidad, y el 5, tecnologías y pareja. Y ahí vienen cruces fundamentales por edad, por ciudad, comparaciones por sexo y por sexo, ciudad, género y generación. Son los 4 cruces que hay ahí, ya los van a encontrar. Con, digamos, no está la base de datos, porque esa tendría que estar en SPSS, etcétera, como que había como limitaciones de la propia página, que no podíamos subir tanta información, pero hay ahí ya cosas que se pueden consultar. ¿Y qué más les cuento? Pues los artículos ahí cuando los despliegan aparecen también. Y bueno, lo que continúa más abajo también son los libros, que son estos que les trajimos aquí en físico, pero ahí están descargables. Ustedes le pican a cada uno de esos links, ahí están estos maravillosos libros y son de consulta abierta, tienen todos ISBN electrónico además de ISBN impreso, entonces no estamos cometiendo ningún delito para hacerlos circular ni bajarlos. También incluimos en este sitio las tesis de nuestros becarios de licenciatura, hay ahí de chicos de comunicación pública, de sociología, y 2 chicas de maestría la maestría es en psicoterapia de ITESO, y son 7 en total las tesis, y todas nos parece que fueron productos, la verdad, cuidados, de muy buena calidad, y ahí están, pues, para ser consultados también, de temas muy interesantes cada uno, que luego se verían reflejados en uno de los libros de los cuales les voy a platicar en un ratito. Con ellos trabajamos para convertir su tesis en un capítulo publicable con algunos de sus resultados, y dio por origen uno de estos libros. Y bueno, más hacia abajo, ¿qué más encontramos? Los ejes analíticos que les conté, el financiamiento que tuvimos, el grupo que conformamos, una foto de nosotras antes de la pandemia, justo poquito antes de la pandemia, sí. Y bueno, ese es el sitio. Al final creo que bueno, aparecen los nombres de nuestros becarios y unas lindas fotos. Y ese sitio, la verdad es que nos enorgullece mucho porque se enmarca dentro de esta intención que alienta también el propio CONACYT de devolución del conocimiento. Es decir, no es una caja negra el proyecto, que aquí está nomás lo que sale a la luz, sino que ahí están instrumentos, están resultados, están las tesis, está, digamos, como que está a disposición de quien le interese y lo desee ver, escudriñar, observar, criticar, usar, ¿no? Todo este tipo de materiales que además en el entorno de esta temática no son tan frecuentes, ¿no? Entonces está a su disposición y los invitamos a que lo visiten y lo consulten. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de estos libros, ¿sí? Entonces, por favor. Bueno, antes de iniciar con los libros, nada más agregar que el liderazgo de este proyecto de largo aliento lo llevó Zeida, que fue un trabajo enorme y muy valioso, y un liderazgo sostenido a lo largo de todos estos años, que de verdad yo agradezco profundamente, porque sé que fue difícil, que fue todo un reto. Y pues ustedes están viendo pues todo el trabajo que logramos sacar adelante, el espíritu pues de equipo, de trabajo colaborativo, de apoyarnos unas a otras y sacar adelante, y además con muy buenos resultados, y con publicaciones que ponemos en acceso a ustedes para que puedan consultarlas, y que de aquí puedan surgir otros proyectos, betas, líneas de investigación, etc. Y destacar 3 aspectos de este proyecto. Uno, su carácter interdisciplinario, porque estuvimos, como decía Zeida, 4 investigadoras y una postdoctorante, todas con formación a nivel doctoral en ciencias sociales, pero con énfasis, algunas en sociología, otras en antropología social, otras en comunicación y cultura, etc. Tuvimos estudiantes de maestría que su tesis
era desde programas más en clínica, desde la psicología, estudiantes de licenciatura en comunicación, en fin, implicó un diálogo interdisciplinario sostenido a lo largo de estos años, porque hay todo un trabajo detrás de esto que fueron seminarios de diseño del proyecto primero, ponernos de acuerdo de qué queríamos, cuál era el objeto central de estudio y luego cuáles eran los ejes analíticos de los cuales ya habló Zeida y que fueron en total 5. Y además de esto, pensar en cómo ligar 3 instituciones, 2 universidades públicas y una privada. La Universidad de Guadalajara, con el liderazgo de Zeida y la participación, por supuesto, de Tania Rodríguez también, la Universidad de Colima, con también universidad pública, con Ana Josefina Cuevas y con Ana Gabriel Castillo, y de parte de ITESO, yo con ese eje, pero también estudiantes de cada una de estas universidades. Entonces ese carácter interinstitucional, además de interdisciplinar, me parece muy importante, y esta cuestión de distintos niveles, desde licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, que yo creo que son espacios formativos muy valiosos para quien se interesa en la investigación en el campo de la intimidad y de las emociones y los afectos. Bueno, pues eso por un lado, y yo les voy a compartir brevemente este primer libro que, como bien decía Zeida, presentó la doctora Adriana García. Este salió en el 2019, se llama Intimidad y Relaciones de Pareja, Exploraciones de un campo de investigación, coordinado por Ana José y con un capítulo teórico en el cual participamos todas y luego capítulos individuales con el estado del arte de cada eje. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, o sea, como explorar los debates contemporáneos con respecto a cada uno de nuestros ejes en distintas bases, y a nivel Iberoamérica cada quien definió como las escalas, y a partir de eso construyó su propio estado del arte. Después hicimos dictaminaciones internas para dejarlo lo más sólido posible cada capítulo, y después ya dictaminaciones externas. Entonces aquí lo que van a encontrar es un capítulo teórico en coautoría, en polifonía, y después capítulos individuales con los estados del arte de cada uno de los ejes. Luego el siguiente de salir, no sé si fue bien, es este, y tiene 2 grandes secciones, una dedicada a capítulos que tratan qué está pasando en las relaciones de pareja en términos de persistencias, tradiciones y cambios. Es así como se llama, parte 1, parejas con arreglos tradicionales en transformación. Si lo puedes abrir, Oliva, es el tercero, se llama Parejas Contemporáneas. Y gracias. Allí, gracias. Ahí si nos vamos al índice, viene un capítulo de roles de género y arreglos domésticos de Ana Gabriel Castillo. Ahí está, perfecto. Ahí está. Luego el siguiente es el papel de la pareja en un tratamiento para bajar de peso, los cuidados como principal factor favorable en pacientes que tuvieron cirugía bariátrica, que es esta para adelgazar, ¿no? Y el tema de la pareja, qué tanto colabora y favorece o no favorece la recuperación del otro. Eso lo hicieron Dana Valle y Rocío Enríquez. Luego, entre Kim Romero y también Rocío, hicieron el papel de la vergüenza en la práctica y significación de la sexualidad en parejas heterosexuales. Y el cuarto de esta parte es el que hizo Fanny Cervantes con Tania Rodríguez, sobre cómo el discurso psicológico que se ha incorporado y se ha, digamos, vuelto muy popular,
es analizado en las narrativas que ellas analizan para explicar las relaciones amorosas, sobre todo entre jóvenes, y cómo ya es común hablar de términos como es una relación tóxica, estos celos son patológicos, y sus fuentes fueron tanto relatos como también discursos que circulan en redes sociales, y cómo esto se ha popularizado muchísimo. La segunda parte se llama los retos en la construcción de relaciones de pareja alternativas, es decir, cuáles son como las formas emergentes. Y allí yo trabajé con Salvador Lupercio, una película de Carlos Reigadas que se llama Nuestro Tiempo, que plantea una relación de pareja abierta y los retos que enfrenta la pareja en la película y cómo analizamos eso, ¿no? desde afuera. El segundo lo hizo Jimena de Santiago, también con mi coautoría, y es sobre el término que siempre han ustedes oído de responsabilidad afectiva, que es un concepto que no viene del ámbito académico, sino que viene de las propias, sobre todo jóvenes, que en redes sociales empiezan a plantear, es que la responsabilidad afectiva. ¿Y qué es eso? Bueno, es el remedio ante, ya somos una pareja poliamorosa, ¿cómo hacemos para no destruirnos uno al otro? ¿No? Y entonces hay unas miraditas que luego me dicen, la responsabilidad afectiva es el objeto de estudio de este capítulo, y la tesis de Jimena fue sobre esto, y recuperar relatos interesantísimos de todos estos nuevos conceptos para hablar de las nuevas problemáticas, de estas formas alternativas a las románticas que también tienen sus propios retos, ¿no? En tercer lugar está el uso del Tinder, o Tinder, pues Cristina Arévalo y Ana José trabajan esto, y lo que analizan son las motivaciones para usar el Tinder en dos generaciones de adultos. No crean que nomás los jóvenes entran al Tinder, sino también los adultos, y qué es lo que se busca allí. Y finalmente, una chica que salió de comunicación pública, ella hizo este capítulo solita sobre el fenómeno del sugar dating. Estas páginas que hay te inscribes y ahí entras en un mercado, digamos, en el que te ofreces como sugar daddy o sugar mommy, o como baby, que puedes colaborar en acompañar, satisfacer de alguna manera sus necesidades, demandas, a cambio de gratificaciones monetarias, no monetarias, etc. Y desde una mirada no moralista, pueden analizar qué es eso, cómo está funcionando ese mercado, ¿no? En torno a estas relaciones. Y bueno, este libro fue el segundo en salir, y con él inauguramos la colección. Tramitamos, gestionamos, defendimos en el CUSH que pudiera ser una colección justo para tener como una identidad que agrupara los títulos que seguían, que iban a ser 5, y que tuvieran estas portadas o este diseño muy semejante entre sí, ¿no? Entonces, bueno, este fue el que siguió. Adelante. Muy bien, pues el siguiente es el libro de autoría individual de Ana Josefina Cuevas Hernández, de la Universidad de Colima, que actualmente está en España, en sabático, que es la formación de parejas, emociones, cercanía de atributos y brechas de edad. Es el último. Exactamente. Ese. Y voy a leerles, para no tomar mucho tiempo, algunos de los elementos centrales de su libro. Es un libro que aborda como tema central la formación de parejas, y los resultados muestran un panorama rico y sugerente sobre este fenómeno social, más apegado a una cultura tradicional que a relaciones líquidas y efímeras, como las llama Bauman. El libro buscó aportar un análisis sociológico cualitativo novedoso sobre el emparejamiento de personas heterosexuales, en este caso desde un enfoque intergeneracional, la incorporación de dos zonas de estudio, que fue el área metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Colima, la inclusión de hasta 4 uniones de una misma persona y la incorporación del cortejo. O sea, ella fue rastreando el número de uniones de cada persona entrevistada, los motivos de separación y los motivos de nuevas uniones, y a partir de eso después poder contrastar desde la categoría de género, desde la cuestión intergeneracional, nivel socioeconómico, etc.
Los distintos capítulos que conforman el libro muestran que si bien hay diferencias generacionales en la formación de parejas en la región de estudio, esta región tiende a ser homogénea en términos socioculturales e históricos. En esta región cultural, la elección de pareja está regulada por normas y patrones culturales articulados de manera estrecha por los roles y mandatos de género de corte tradicional. No obstante, también es posible ver que en medio de todo esto hay procesos de cambio social en ciernes, sobre todo en los sectores socioeconómicos medios con altos niveles de escolaridad y de origen urbano. A pesar de ello, los datos muestran que las tres generaciones y ambas zonas de estudio comparten una cultura emocional en torno al emparejamiento. Todo esto que analiza la doctora Ana Josefina es útil para poder trabajar desde este tipo de perspectivas y poder incorporar estas dimensiones analíticas en este tipo de investigaciones. En este sentido, se trató de atender todos estos aspectos para dar respuestas amplias y sólidas al por qué y cómo la gente inicia una relación de pareja cuando le interesa casarse y o cohabitar. Esto explica el énfasis intencional en los aspectos subjetivos, sociales y culturales de la formación de parejas. Bueno, ese es el libro de Ana José. Yo no traje todo eso, solito, del libro de Tania. El libro de Tania se llama Los celos y las infidelidades, tecnologías, emociones y poder. Y es un libro que se centra sobre todo en el tema de la infidelidad. Y ella parte de, bueno, su eje, como ya les dije, tenía que ver con las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y cómo están entreveradas totalmente con la vida de las parejas. Y para hablar de ello utiliza un concepto que es lo on-life, digamos, rebasando esta división que ya no sirve para nada entre lo online y lo offline. Asume un concepto de un autor que ya trabaja en su parte teórica, que más bien es on-life, que justo es para designar cómo esto está completamente, digamos, entrelazado, entremezclado, y estamos al mismo tiempo en ambas dimensiones todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, lo que ella analiza es este asunto de la infidelidad, pero con muchísimos matices, digamos. Lo que ella empieza a hacer es como una disección de cuáles son las infidelidades que aparecen en esos relatos. Son de ambos lados, son unilaterales. ¿Qué pasa con las infidelidades masculinas? ¿Qué pasa con las infidelidades femeninas? ¿De qué tipo son? ¿Son relaciones ocasionales o son relaciones de más largo plazo? Y sobre todo desde una mirada del poder, porque esa mirada, como acabamos de escuchar a la misma Tania en la mesa que terminó hace unos minutos, produce desde su perspectiva y los hallazgos que encuentra desigualdades emocionales. O sea, aparte de las desigualdades genéricas que tradicionalmente conocemos y que se han documentado en, digamos, una larga tradición de estudios, ella jala todavía más esta perspectiva y elabora el concepto de desigualdades emocionales. Es decir, los hombres y las mujeres no contamos con los mismos recursos ni las mismas oportunidades para obtener las mismas recompensas o las mismas satisfacciones. Y eso tiene que ver con estereotipos acendrados por siglos, tiene que ver con desigualdades en el acceso a recursos en términos económicos, en desigualdades en el manejo del tiempo, en las cuestiones de los roles que jugamos de crianza, de trabajo doméstico, de acceso a trabajo remunerado o no, y donde además la edad juega siempre en contra de las mujeres. Una de las cosas que Tania ha dicho es que el hombre nunca deja de estar en el mercado romántico, esté casado o no, siempre está jugando en alguna posición dentro de los mercados románticos o eróticos, sexuales, como le queremos llamar. Las mujeres no. Las mujeres al emparejarnos salimos del mercado y luego, ¿qué hacemos con todo lo que no nos satisface en la vida de pareja? Y cómo nos atrevemos o no, y cómo se nos castiga y de qué manera cuando entramos de nuevo a los mercados
eróticos, sexuales o románticos, ¿no? Entonces el libro no es un libro sobre lo tecnológico únicamente, por eso el título es muy claro: tecnologías, emociones y poder, porque eso es lo que atraviesa toda su reflexión, y a mí me parece que es buenísima su perspectiva y muy interesante y muy novedosa. Creo que normalmente los estudios sobre el uso de tecnologías no tocan, no mezclan, ¿no? Como que se quedan en los usos de la tecnología, pero no se van a la parte como de cómo se vincula eso con el poder, ¿no?, de la vida social, y en este caso con las desigualdades genéricas, ¿no? Entonces, bueno, invitación a leer el libro. Bueno, pues ahora continuamos con el quinto libro, que es el mío, que el título es Cuidado recíproco y constelaciones emocionales en la pareja. Ahí tienen la portada. Y bueno, lo que yo busqué fue trabajar esta problemática en torno al cuidado que desde hace muchos años me ha interesado, y en relación con otro campo que desde hace mucho me ha interesado, que es el de las emociones, los afectos, el vocabulario emocional, las reglas del sentir, etc. Entonces, lo que hice en este libro fue trabajar los distintos arreglos de cuidado en la pareja, no en relación con los hijos, no en relación con los padres enfermos posiblemente, sino el cuidado en la pareja, y que tendemos a considerarlo como feminizado cuando se llega a abordar, porque muchas veces simplemente se naturaliza, se problematiza más en relación con los hijos, pero el cuidado en la pareja se da por hecho que descansa principalmente en la mujer. Entonces, a mí me interesaba conocer, por un lado, los significados en torno al cuidado, las distintas dimensiones en relación al cuidado, la reciprocidad en relación a estos arreglos de cuidado, y si esa reciprocidad era de orden material, de orden instrumental, de orden emocional, simbólico, etcétera, y poder captar cómo esos avances de arreglos más tradicionales a arreglos en transición y arreglos con mayor equidad, y tomando en cuenta 3 generaciones y los distintos niveles socioeconómicos. Entonces, ahí trabajo el cuidado y lo conecto con algo que he venido construyendo poco a poquito, que es esto de las constelaciones emocionales, que es cómo es que existen emociones nodo que están vinculadas con otras, emparentadas con otras, y que estas emociones no tienen valencias positivas ni negativas, o sea, no es desde ahí, desde donde se abordan, sino en sus articulaciones con respecto a situaciones de cuidado y a formas de reciprocidad con mayor o menor equidad. Entonces, trabajo con esa analogía y voy colocando distintas constelaciones y voy explicando cómo desde categorías preexistentes de orden teórico, como vocabulario emocional, desde Gordon, como régimen emocional, navegación emocional, desde Reddy, reglas del sentimiento, elaboración emocional, gestión emocional, entre otras categorías de Hochschild, y así otros autores, cómo es que da lugar a eso que voy construyendo y que le llamo constelaciones emocionales. Entonces, ese es el centro de este libro. Y ahora vamos a pasar finalmente al mío, digamos.
y con él quiero mencionar algo que no he mencionado. Me fui muy rápido al principio, perdón, sí, fui muy emborucada con el tema del proyecto, pero se fijaron que dije región centro-occidente de México. Y es que eso tiene su justificación. Obviamente no trabajamos con toda la región centro-occidente, que aglutina un montón de estados, sino básicamente con las ciudades de Guadalajara y Colima, pero eso tuvo una razón que tenía que ver con esta aseveración común y además con razones de sostener que esta región es más católica y más tradicional y un poco más conservadora que el resto del país. Y bueno, la idea de analizar la vida íntima tuvo también el objetivo de decir, ¿y esto será así en realidad? ¿O es un lugar común? ¿O es una afirmación que se sigue haciendo, pero la verdad es que quién sabe, ¿no? Entonces, digamos, la perspectiva que se adoptó en mi libro, bueno, todas en general, al escoger esa región, pero en mi libro en particular, tuvo que ver, la sexualidad sabemos que es un motor fundamental de la vida de todos y que eso imprime una impronta energética como especialmente intensa en la vida de las personas. ¿Qué haremos con esa vida sexual aún en un contexto supuestamente conservador, tradicional y religioso? ¿Será que la gente de verdad no separa su vida sexual de sus creencias? ¿Será que es verdad que esto sigue siendo una región con esas características? O más bien, ¿no?, es algo que ya podría pensarse en términos más complejos, como que se cree en esto, pero se hace otra cosa. Y sí, uno de los hallazgos tiene que ver con la secularización de la moral sexual, que es un concepto que aportan un par de colegas, que son Cristina Gutiérrez y René de la Torre, que son especialistas en cuestiones religiosas, que justo denota que con la vida privada, con la vida íntima, la verdad es que hacemos muchas cosas que no van de la mano con las creencias religiosas necesariamente. Esas creencias religiosas van adquiriendo otras modalidades, otras dimensiones, otras maneras de operar en la vida contemporánea, pero no necesariamente inciden en la regulación de la vida sexual. Bueno, entonces, mi perspectiva fue muy parecida a la de Rocío. Los autores que mencionó también son los autores con los que yo trabajo, y lo que añado en todo caso es la perspectiva de los imaginarios amorosos, romántico y posromántico. Lo que yo trato de analizar es qué reglas del sentir, siguiendo a Hochschild, son propiamente románticas y han marcado sobre todo a la generación de adultos mayores, pero no podemos decir que han desaparecido, ni en la de medios ni en la de jóvenes. Y qué reglas del sentir serían las que se han ido creando con un imaginario que yo he llamado posromántico en trabajos previos, pero que, digamos, Giddens llamaría amor confluente, por ejemplo, y cómo empiezan a darse combinaciones, muchas veces contradictorias, pero totalmente funcionales, en la vida de la gente, en la que coexisten reglas del sentir románticas y posrománticas. Esa es como la perspectiva teórica general, muy general. Y lo que voy haciendo es, a lo largo de 7 dimensiones con las cuales trabajo sexualidad, ir analizando esos relatos de 81 entrevistas, que fue una buena chamba, sobre, por ejemplo, qué importancia le dan a la sexualidad en la vida de pareja. Y pues tal vez no se sorprenderán, pero es que la verdad es que la sexualidad no es tan importante en la vida de pareja, ¿no? Se dice que la sociedad contemporánea es una sociedad hipersexualizada, pero no quiere decir que la gente ahora, de verdad, tenga demasiado interés en su propia sexualidad o viva una sexualidad de una forma muy intensa. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda es las prácticas sexuales reales, qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, etcétera, ¿no? Donde entran condiciones estructurales de una forma muy importante. Si tiene una casa grande, si todos viven juntos, si hay ayuda doméstica, si están cansados siempre, si todo ese tipo de cosas determinan de una manera muy directa la energía, las ganas, el espacio, el tiempo, etcétera, para tener sexo. En tercer lugar, retomo un concepto de Michel Bosson y Nathalie Bajos de su encuesta sobre sexualidad en Francia, que tiene que ver con la visión diferencialista de la sexualidad. Es decir, ¿qué tanto seguimos pensando que los hombres tienen necesidades sexuales mayores que las mujeres? Que es una explicación muy tradicional y que sigue persistiendo en muchísima gente. En cuarto lugar, analizo a la comunicación. En torno a la sexualidad, ¿la gente habla o no habla?
considera que es un ámbito de la vida sobre el cual hay que negociar, hay que hablar, hay que poner sobre la mesa o no, o el silencio es la regla, justo, ¿no? Mejor el silencio, mejor no conflictos, mejor llevar las cosas en paz, etc. Y lo último, creo que, ya se me va a olvidar uno, pero la última es trayectoria sexual. Es decir, la sexualidad no es estática, obviamente las personas mientras más experiencia tienen, más relato elaboran, y entonces las preguntas en el guión de entrevista fueron intentando reconstruir cómo era el inicio, cómo fue siendo, qué pasó cuando tuvieron hijos, cómo se ha ido desarrollando y cómo la viven ahora, ¿no? Y cómo la viven a lo mejor con segundas o terceras parejas, y ahí aparecen cosas súper interesantes, muy, muy interesantes. En fin, entonces de esa manera se tocan todos esos temas por capítulo, de generación de adultos mayores, adultos medios, adultos jóvenes, al igual que estructura Rocío su libro, también por generaciones. Los otros no lo hicieron así. Nuestras colegas más bien mezclaron las generaciones, más bien las analizaron de una manera comparativa por temas, en capítulos, digamos, por tema. Nosotros más bien lo dividimos por generaciones. Eso fueron decisiones de cada una. Y la verdad es que hay mucho que descubrir. No se pueden afirmar las cosas con facilidad en estos terrenos. La verdad es que la vida íntima es de lo más compleja. Hay que hacer 1000 matices venidos del género, del nivel socioeconómico, del nivel educativo y de la generación. Y no podríamos decir, es que los jóvenes ya todo es muy liberal, muy postromántico, o es que los adultos medios se quedaron... No, descubrimos unas cosas en realidad muy interesantes y muy sorprendentes, digamos. Que bueno, para eso bajen los libros, descúbranlas y sorpréndanse igual que nosotros, pero la verdad es que creo que el producto o los productos de este proyecto valieron muchísimo la pena. Creo que el esfuerzo dio frutos muy, muy ricos, y la verdad es como para abonar en este campo que hay tanto y tanto más que descubrir, porque lo que se abre aquí son más y más líneas de investigación y más interrogantes y más problemas que resolver, metodológicos y teóricos, y cómo las teorías anglosajonas no nos ajustan. La verdad ahora hay que criticar a esos autores desde nuestras propias realidades y decir que aquí no es así. Bauman no, las relaciones líquidas aquí no son así necesariamente, ¿no? O Iluz con su nuevo libro El fin del amor, ¿no? Que dice cosas súper radicales, ¿no? Y que dice, no, aquí la gente se quiere casar aún y tener relaciones duraderas, estables, en fin, ¿no? Entonces hay mucho que dialogar con los autores y proponer teorías desde nuestros propios contextos. Yo creo que ese reto sigue, porque estábamos muy, muy ocupadas en el análisis de lo empírico, tanto lo cualitativo como cuantitativo, y creo que luego hay que tener tiempo de reflexionar a un nivel más abstracto y poder llegar a otros productos más en ese sentido, ¿no? Al menos es un reto que yo tengo por delante, ¿no? Y bueno, pues así. Sí, y bueno, tenemos el reto de seguir trabajando con los resultados de la encuesta, que como decía Seida, la diseñamos también tomando en cuenta cada uno de los 5 ejes, y la idea es estar publicando artículos en revistas tanto arbitradas, científicas, como de divulgación. Y ya en sí este sitio es una forma de comunicación pública de la ciencia, de divulgación. Entonces, buscar formas y modos de restitución de esta investigación, y que sea una invitación para abrir nuevas conversaciones, nuevas preguntas y nuevos proyectos de investigación. Muchas gracias. He leído un par, además me encanta así como magas, ¿no les parece? Me hicieron recordar, no sé si es real, yo soy fiel seguidora, lectora de Elena Garro, y cuentan que Elena Garro, cuando vivía en Cuernavaca, que la pasaba ya en términos económicos muy precarios, pero que ella tenía un baúl. Entonces de repente alguien llegaba y le decía,
pues para publicar algo y pues tengas, ¿no? Para comer. Y ella abrió un baúl y sacaba. Y así me pareció. Bueno, se ve fácil, pero no que no lo es. Entonces, qué maravilla. Ay, la verdad es que no, creo que todavía no tomamos plena conciencia Sí, de que ya se acabó y todo plena lo que- conciencia de lo que hay ahí. Sí. Y la verdad es que va a venir un periodo de difusión de los resultados que creo que nos va a hacer cobrar esa conciencia. De hecho, ya nos invitaron a tener un programa de televisión. Bueno, en la Universidad de Guadalajara existe el programa Catalejo y sobre él, en él vamos a hablar de los libros. En el ITESO también va a haber algunas actividades de divulgación. Vamos a presentar estos libros en Guadalajara, que todavía no sucede eso. Y creo que es algo que no debe quedarse solo en el campo estrictamente académico. Como dice Rocío, es que sería buenísimo que algo de esto saliera en medios de divulgación de un mayor alcance. Podcast. Sí, podcast. La encuesta trae cifras muy interesantes y también muy como de lo que vuelve el sábado en la ponencia aquí tiene que ver con la infidelidad en México, y salen cifras tan bajas que uno dice, No mentiras. o sea, cuando uno sabe, ¿no?, que hay de verdaderas instituciones en nuestro país, la Casa Chica, por decir la más famosa, ¿no?, claro, para los hombres, donde se dijo, era ampliamente sabido que los hombres pueden tener 1 o 2 o 3 familias y las que pudieran mantener, dizque, entonces, ¿cómo es posible que sean tan poquito lo que se dice? Creo que es un mundo que hay que seguir descubriendo porque no nos conocemos tan bien. No nos conocemos tan bien. Sí. Pero pregúntenos cosas. Sí. Dijimos muchas cosas a lo mejor confusas, perdón. ¿No? Sí, María. Porque nos cuentan así que fue también como un proceso sorprendente. A mí me da mucha curiosidad saber qué fue lo que más les sorprendió a cada uno Del proyecto. del proyecto, así como de sus hallazgos, de esos momentos que quizás sí, como que les robó así la emoción muy en profundidad. A mí me gustó mucho trabajar de manera colaborativa y estar escuchando la retroalimentación de las demás con cada avance que presentaba y así poder ver cosas que yo no alcanzaba a ver. Y creo que eso fue muy bueno para todo el equipo. Y ya en el caso de lo que yo he ido publicando, me parece muy interesante cómo hay avances, hay atisbos de formas de entrarle en el ámbito de los cuidados por parte de los hombres hacia las mujeres, y lo encuentro desde en la generación más envejecida y ante problemas de salud crónicos, en algunos casos neurodegenerativos, en donde algunos hombres claramente dicen que le entre tu hija o yo de aquí me voy, pero hay otros que se comprometen y le entran al cuidado también cotidiano, que tiene que ver con lo instrumental, con lo emocional. Entonces, a mí eso pues me parece muy esperanzador. También algo que me llamó mucho la atención es las formas de nombrar y de significar el cuidado en clave generacional. No solo tomando en cuenta género, sino también generacional. Y, por ejemplo, el apapachar, el chiqueo, que tiene que ver con generaciones más jóvenes, por ejemplo, la cuestión del chiqueo, esta cuestión de la responsabilidad emocional. Yo encontré como una soltura cualitativamente distinta en las generaciones más jóvenes con respecto a las generaciones más envejecidas. También en esta cuestión de las reglas del sentir, me encantó ver las formas, sobre todo en que las mujeres
no solo buscan como hacer cambios emocionales en ellas mismas para poder aguantar, para poder soportar, para mantenerse como en la abnegación, sino también mujeres transgresoras, en donde está presente la ira, el coraje, a veces la rabia, el rencor, el resentimiento que aparece en esta cuestión de las constelaciones emocionales y que las moviliza para mostrarse y posicionarse de una manera distinta ante su pareja y buscar mayor equidad en esta cuestión más de lo íntimo que tiene que ver con el cuidado. Entonces, esas son algunas de las cuestiones. Tú, no sé, ¿qué dirías? ¿Sabes? A mí me fascinó, digamos, la generosidad de las personas que dieron entrevistas. Los relatos yo creo que son verdaderamente, te emocionan, te conmueven, te llegan mucho, porque la gente de verdad fue súper abierta y generosa. Y entonces tú ves cómo se repiten esas frases de nunca le había contado esto a nadie, es primera vez que cuento esto, uy, si mi marido me oyera, uy, si mi mujer supiera lo que te estoy contando, eres la única mujer, ¿no? Ese tipo de cosas, y que al mismo tiempo eso se acompaña de un gozo del placer de ser escuchados con la atención con las que los escuchamos. Digo, hablo sobre todo de las que me tocó hacer a mí, que verdaderamente uno agradece tanto, ¿no? Ese acto de apertura tan maravilloso, pero al mismo tiempo yo veía el gozo de contar su propia versión de las cosas, su propio relato, y luego no olvidar eso mientras estás analizando. Porque dices, a mí mi principal lector, que yo me imaginaba todo el tiempo, eran esos entrevistados. No, o sea, sí eran mis pares en el sentido de tener la precisión, la rigurosidad teórica, etcétera, pero decir, es que me van a leer cómo estoy interpretando sus palabras. Y de hecho, de todos los que eran cercanos a mí, yo les regalé el libro y recibí comentarios muy bonitos, y eso es de lo que quiero platicar luego. El devolverles y que luego ellos tuvieran la oportunidad de decirme, me gustó lo que dices de mí. Nunca me había visto como en mi vida en los ojos de otra persona, y valoré mucho. ¿Me entiendes? O sea, como yo vista a través de tus ojos, me valoré mucho. ¡Wow! ¿No? Dices, ¡wow! Es así, no puede ser mayor regalo que alguien que te regala su relato de su vida, luego tú hayas sido justa en el sentido de haberlo tratado con la dignidad y con el respeto y con la interpretación adecuada. Eso yo creo que sí, me puse muy nerviosa cuando lo regalé, etcétera, y luego me han dado palabras muy bonitas, ¿no? Sí, ha sido maravilloso. Y luego en los hallazgos, pues te sorprendes de muchas cosas, porque olvídate de que eso que decía hace un rato, que los viejos sean conservadores y los jóvenes liberales, no. Hay casos de transgresión maravillosos de los viejos, de los medios, y luego los jóvenes, no crean que son los jóvenes como ustedes, son adultos jóvenes, no son los menores de 30, nuestros adultos jóvenes son de 30 para adelante. No son los estudios que se hacen ahora con chicos de 18, de 20, que es otro mundo. Son adultos jóvenes. Y vieran que un poco conservadores también. ¿Por qué? Pues porque las políticas conservadoras sobre la sexualidad que vinieron en los años 2000 les pegaron directo cuando estaban ellos en primaria y secundaria. ¿Sí? O sea, toda esta cuestión del abstencionismo sexual en lugar del uso del condón, Reagan en Estados Unidos, Fox en México, la fundación de Marta Sagún, todo eso como poner el freno a la liberalización que venía en marcha de décadas atrás. Llega el SIDA, viene la conservadorización y las políticas conservadoras sobre el tema de sexualidad, y se nota en su socialización, se nota. Entonces encuentras algunas reticencias, no como los adultos medios que todavía traen como la impronta más de los 60s, ¿no? De los 70s, de decir, como hay que cambiar las cosas. Y aún en los mayores,
personas que nos dieron entrevista de 70 a 80 años y que hicieron cosas muy interesantes, las mujeres, por ejemplo. Entonces, ya no es fácil decir, así es la cosa, sino que hay de todo, en todo, esos son muchos matices. Es difícil, en ese sentido creo que va a ser difícil divulgar los resultados muy sintéticamente, porque no puede ser sintético, o sea, hay tantas como variables que hay que tomar en cuenta. Entonces, híjole, es un reto ese. ¿Qué otra cosa nos pueden decir? Pues muchas gracias.